En el año 2012, mi madre sufrió un aneurisma cerebral y luego de eso 3 infartos cerebrales que la dejaron postrada durante casi 10 años. Una de las cosas que más me dolió no solo fue ver cómo mi familia prácticamente se empezó a desmembrar, producto de todas las cosas que ocurren cuando hay una persona enferma durante mucho tiempo. Mi padre se hizo cargo de mi mamá y bueno, pasaron muchas cosas, pero una de las cosas que más me duele es que no volví a escucharla nunca más. No volví a escuchar su voz nunca más, sus consejos. Y otra cosa que también me produce mucha tristeza es no poder haberle dicho: mira lo que he logrado. Hace un tiempo atrás, en un trabajo X en el cual yo estaba atendiendo a una persona, se acerca a esta señora y le pregunto cuál es su nombre y ella me dice: me llamo Vilma, como mi madre. Casi no pude contener las lágrimas en ese momento porque me conectó de inmediato con ella. Y en este mismo trabajo donde estaba yo, se acercó un día un padre muy desesperado y me empezó a comentar que su hijo se había quitado la vida. Y fue inevitable conectarme con su dolor. Porque hay una cosa que es universal. Hay una cosa que creo que todos los seres humanos coincidimos, que es la pérdida, que es el duelo y ese sentimiento de dolor. El dolor, al igual que el amor, nos conecta. Ya sea cual sea la religión que tú tengas, ya sea cual sea la opinión política que tú tengas o que tengamos, el dolor nos va a conectar. Es una línea que se une. Jesús se conectó con el dolor porque pareciera ser que se crió sin papá, o sí lo hizo. No tenemos mucha información, pero sabe lo que es sentirse abandonado, sabe lo que es sentirse huérfano en algún punto, y cuando lleva a sus amigos a orar les dice: oren conmigo, estoy triste hasta la muerte. Estoy triste hasta el punto de no sentirme con ganas de seguir. El dolor nos conecta a todos. El punto es que cuando no has experimentado el dolor, o cuando te has negado a experimentar el dolor y has cerrado tu puerta al luto, el problema es cuando decides rechazar toda tristeza en tu vida, porque eso es la vida finalmente. La vida son estas luces y sombras que necesitamos experimentar, porque esa es la experiencia humana que decidió Jesús vivir. Esa es la experiencia humana, enfrentarse al dolor, enfrentarse a la pérdida y enfrentarse a la muerte. Pero hay de esas personas que se resisten al dolor, se resisten a episodios traumáticos. El problema es que cuando te resistes y no abrazas el dolor, pierdes la empatía con los otros. El dolor es tan humano que todos logramos conectarlo. Dios decidió experimentar el dolor. Y por eso es tan lindo el mensaje del Evangelio, porque no es este Dios que está lejos, que le dice a los humanos: arréglenselas como puedan.
el dolor es ajeno a mí, yo solamente bajo para mirar cómo está lo que creé y me voy, o bajo para divertirme como esos dioses griegos y me voy y me desconecto de la realidad humana. Jesús se encarnó, experimentó el dolor y dice: cuando tú sufres, yo estoy contigo. Cuando tú has perdido un ser amado, yo también sé lo que es perder a alguien. Cuando sientes que nadie está contigo, que todos te abandonan, yo sé también qué es eso. Sé lo que es sufrir. Sé lo que es el dolor. Y ese dolor, Jesús también lo conoce. El dolor nos conecta a todos. Y así es como también Jesús decide conectarse con nuestro propio dolor. Han pasado los años y extraño mucho a mi madre. Sé que mi familia también lo hace. Y no es por el sentido egoísta de te quiero tener a mi lado, sino el sentido de cuánto podríamos haber disfrutado los años que vinieron y cómo siguió la vida. Porque el dolor trae esta sensación de que algo faltó. Algo faltó. Y por eso es el duelo. Para asimilar esa sensación y poder cerrar este ciclo. No soy psicólogo. Es algo que está profundamente estudiado respecto al dolor. Pero ahí tienes a Job respecto a cómo lidia con el dolor. Y lo cierto es que todo el libro de Job son preguntas tras preguntas tras preguntas acerca de encontrar el verdadero sentido al dolor y al sufrimiento. Cómo la experiencia humana le encuentra sentido al dolor. Pero Jesús aparece, Dios aparece respondiéndole a Job y diciéndole: en realidad, sé todo lo que has sufrido, sé por cuánto has sufrido. Pero hay algo que no lograrás nunca entender acerca de por qué ocurren las cosas que ocurren. Ahí aparece Dios diciéndole: yo soy mayor a esto y tengo propósitos mucho más altos que los que tú consideras altos. Pero Dios no es un Dios que se deleita en el dolor del otro, sino más bien multiplica en Job todo lo que se le había quitado. Y es justamente eso lo que pasa con Jesús. Su dolor se transforma en el nacimiento de la iglesia. Y Dios decide, para tener más hijos necesita sembrar un hijo. Y el dolor en parte es esto. Y en parte se sana cuando decidimos soltar eso que sentimos que estamos perdiendo. Una relación, una amistad, un familiar. Obvio, el dolor está ahí. Pero la sanidad viene cuando decides soltar eso a lo cual te aferras tanto. Y es justamente lo que Jesús está haciendo en el huerto del Getsemaní. Y es precisamente eso lo que Dios quiere conseguir con Job. Suelta el control. Suelta las explicaciones que necesitas. Lo cierto es que en el momento del dolor nada de lo que nos diga Dios nos va a hacer bien, en el sentido de que viene el primer impulso, el choque emocional y todo eso. Pero conforme pasa el tiempo, conforme pasan los días, vas entendiendo y asimilando las cosas. Y es ahí donde sugiero que nos abramos a la experiencia de la oración, a la experiencia de un encuentro con el Espíritu, para que podamos encontrar y canalizar aquello que Dios nos está diciendo, para poder ser sanos.
El otro día vi la historia de una persona cuya familia son cristianos, obviamente, y él es pastor y tuvo un aneurisma cerebral y quedó exactamente igual en la misma situación que mi madre. Y vi la esperanza y el ánimo que pone su familia para que se recupere, y yo lo veía y decía, veo a mi mamá y pasaron 10 años y nunca se recuperó hasta que falleció. Y me preparé casi por 10 años para el día que se fue, y cuando se fue no paraba de llorar. Cuando vi esto, de inmediato no quedé ajeno, y mi corazón de inmediato dice, yo entiendo lo que están sufriendo. Porque el dolor tiene múltiples propósitos también. Y nos ayuda a entender la vida y nos ayuda a entendernos mutuamente. Y con ese dolor, hoy día yo puedo entender y ser más empático y ponerme en el lugar de otros que están sufriendo esa situación, ya sea en ese tipo de circunstancia o en otras circunstancias. Es que los golpes de la vida nos hacen sensibles. Finalmente, lo que te quiero decir es, no te resistas al dolor. Vívelo, abrázalo y suéltalo en el tiempo que sea indicado. En el tiempo justo. No guardes más de lo que deberías guardar. Y suelta lo que debes soltar. Muchas gracias por escuchar una vez más Pod Carlos.